Ese humo puede cambiar tu cerebro en segundos. Y lo más raro es que probablemente ni te darías cuenta al principio, porque mientras tú estás tranquilo, tu cuerpo entero empieza a reaccionar, tu corazón cambia, tu percepción cambia, y especialmente, tu cerebro cambia. La marihuana contiene decenas de sustancias químicas, pero hay una que domina casi todo: el THC. Esa es la sustancia que altera tu mente, y apenas inhalas el humo, el THC entra rápidamente a tus pulmones. Después pasa a tu sangre, y literalmente viaja hacia tu cerebro. Todo eso ocurre en segundos. Tu cerebro tiene algo llamado receptores cannabinoides. Básicamente, son pequeños puntos de conexión. El THC se pega a esos receptores, como una llave entrando en una cerradura. Y ahí es cuando empiezan los efectos. Muchas personas sienten relajación, o una sensación intensa de tranquilidad. Algunas empiezan a reír muchísimo, incluso por cosas absurdas, porque el cerebro empieza a interpretar todo diferente. La música puede sentirse más profunda, los colores más intensos, y el tiempo puede sentirse muchísimo más lento. Uno de los primeros cambios reales ocurre en tu memoria. El THC afecta especialmente la memoria a corto plazo, la parte que usas para recordar cosas recientes. Por eso algunas personas olvidan lo que estaban diciendo, o por qué entraron a una habitación. Y mientras más consumes, más fuerte puede sentirse ese efecto. Pero lo más extraño es cómo cambia tu percepción del tiempo. 5 minutos pueden sentirse eternos, porque el cerebro procesa la información diferente. Todo parece más lento, más profundo, o simplemente raro. Y luego aparece uno de los efectos más famosos: el hambre extrema, la famosa munchies. El THC activa zonas del cerebro relacionadas con el apetito, y hace que la comida parezca increíble, incluso comida normal. Por eso algunas personas comen muchísimo más de lo normal. Pero no solo cambia tu mente, tu corazón también reacciona. Después de fumar, el ritmo cardíaco puede aumentar bastante. Algunas personas sienten palpitaciones o sensación de nervios, especialmente si consumen demasiado. Y aquí es donde la experiencia puede cambiar por completo, porque no todas las personas reaccionan igual. En algunas, el THC puede provocar ansiedad intensa y pensamientos difíciles de controlar. El corazón empieza a latir más rápido, la mente empieza a acelerarse, y una simple idea puede convertirse en una obsesión momentánea. Y después aparece algo todavía más raro: la paranoia. Algunas personas sienten que todos las están mirando o juzgando, incluso cuando no está pasando nada. El cerebro empieza a interpretar señales normales como si fueran amenazas. Y mientras más THC hay, más intensos pueden ser esos pensamientos. En casos extremos, algunas personas pueden sufrir ataques de pánico. Empiezan a respirar rápido. El corazón se acelera muchísimo. Y sienten que algo terrible va a pasar, aunque realmente estén físicamente bien. El problema es que el cerebro bajo ansiedad puede hacer que todo parezca peligroso. Y luego están los pensamientos raros, porque el cerebro conecta ideas de formas completamente diferentes. A veces eso puede sentirse creativo, pero otras veces simplemente se siente raro. Aunque la mayoría piensa en el cerebro, tus pulmones también reciben el golpe. Cada vez que inhalas humo, tus pulmones tienen que filtrarlo, y eso puede irritarlos. Por eso muchas personas tosen o sienten ardor en la garganta, especialmente cuando fuman seguido. El humo caliente también irrita las vías respiratorias, y cuando eso pasa, respirar puede sentirse diferente. Algunas personas sienten el pecho pesado, o respiraciones más profundas. Y si una persona ya tiene problemas respiratorios, el humo puede empeorarlos. Pero luego llega algo curioso. La marihuana también cambia tu sueño. Muchas personas sienten más sueño después de fumar.
Porque el THC puede relajar bastante el cerebro y hacer que el cuerpo se sienta pesado. Pero aquí viene el problema. Cuando el consumo se vuelve frecuente, el cerebro empieza a acostumbrarse. Y dormir naturalmente puede hacerse más difícil. Y algunas personas empiezan a sentirse menos motivadas, con menos energía y menos ganas de hacer cosas. No significa que le pase a todo el mundo, pero sí puede pasar. Y aquí es donde muchas personas empiezan a confundirse, porque mucha gente piensa que la marihuana no puede generar dependencia, pero el cerebro humano se acostumbra muy rápido a las cosas que le producen placer, especialmente si alivian estrés, ansiedad o emociones incómodas, y poco a poco, el cerebro empieza a asociar la marihuana con sentirse bien. Pero aquí aparece otro problema, la tolerancia. Cuando una persona fuma muchas veces, el cerebro empieza a acostumbrarse al THC, y los efectos dejan de sentirse tan fuertes. Por eso algunas personas necesitan consumir más, para sentir lo mismo que antes. Y ahí es cuando el consumo puede empezar a aumentar. El cerebro humano siempre intenta adaptarse. Ese es uno de sus superpoderes. Aprende patrones, crea hábitos, y busca repetir cosas que producen placer. Por eso algunas personas empiezan a hacerlo sin pensar demasiado, como parte de su rutina. Y aunque no siempre exista una adicción física fuerte, el deseo mental puede hacerse muy fuerte. Algunas personas sienten que necesitan fumar para relajarse, para dormir, o simplemente para sentirse normales. Y ahí es cuando el hábito empieza a controlar a la persona. Y aquí empieza una de las partes más difíciles, dejarla. Porque después de mucho tiempo fumando, el cerebro ya se había adaptado al THC, y cuando el THC desaparece, el cerebro entra en una especie de desajuste temporal, como si estuviera intentando recalibrarse. Y ahí aparecen los síntomas de abstinencia. No suelen ser tan extremos como otras drogas, pero sí pueden sentirse muy incómodos. Algunas personas sienten irritabilidad, o cambios de humor, ansiedad, problemas para dormir, o menos apetito, porque el cerebro estaba acostumbrado a funcionar con THC. Pero aquí viene algo importante. El cerebro humano puede recuperarse, porque el cerebro está cambiando constantemente, aprende, se adapta, y también puede sanar, especialmente cuando el consumo frecuente desaparece. Con el tiempo, el sueño puede mejorar, la energía puede regresar, la concentración también, y algunas personas sienten que vuelven a pensar con más claridad, como si la mente estuviera menos nublada. Entonces, ¿qué pasa realmente cuando alguien fuma marihuana? La respuesta corta es que cambia temporalmente la forma en la que funciona tu cerebro. Tu percepción cambia, tu memoria cambia, tu ritmo cardíaco cambia, y hasta la forma en la que sientes el tiempo cambia. Así que entender lo que algo hace en tu cuerpo es probablemente más importante que simplemente repetir lo que dice Internet, porque al final, el órgano que controla toda tu vida es tu cerebro. Ahora ya lo sabes.